buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen, bienvenidos. Vamos a conocer las noticias nacionales e internacionales más importantes. Yo soy Roxana Webb. Y yo soy Ana Yancy Clevel, bienvenidos. Vamos con nuestros titulares. Estoy muy satisfecho, muy contento porque estamos llegando a acuerdos importantes. A falta de resultados en las negociaciones entre el gobierno y los partidos políticos, hoy fue conformada y sesionó la Comisión Especial para el análisis de la reforma al sistema de pensiones. Tenemos los resultados. Primero es porque si yo renuncio van a decir, ya vieron, el alcalde fue el que le entregó a Arena el poder, y no es así. Si ellos deciden echarme, pues bueno, ellos están en su derecho de hacerlo. El alcalde Nayib Bukele dice que no renunciará al FMLN, deja su futuro en manos del Tribunal de Ética del partido. Consultas y cirugías fueron suspendidas en el Hospital de Niños Benjamin Bloom por nuevas acciones de protesta que iniciaron sindicalistas. Le contamos cuál es el origen del conflicto. También le contamos cómo fueron recibidos los miembros del Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano de El Salvador tras arduas labores de rescate de víctimas del terremoto en México. El presidente Donald Trump pidió a la Unión Europea que pronto imponga sus propias sanciones contra Venezuela, tal y como lo ha hecho su gobierno. Son las 8 de la noche con 2 minutos. Vamos a comenzar saludando a nuestro compañero Raúl Hernández. Él se encuentra en la Asamblea Legislativa, donde hoy sesionó la comisión especial que analiza el tema de pensiones. Y también en pantalla vamos a saludar al meteorólogo de turno del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Napoleón Galdames, para que nos cuente más adelante cómo se encontrarán las condiciones climáticas y si van a continuar las lluvias que se han registrado en las últimas horas en nuestro país. Y vamos de inmediato con nuestro compañero Raúl. Adelante. Así, muy buenas noches. Este día sesionó la comisión ad hoc para analizar las reformas al sistema de pensiones y los diputados ordenaron al técnico de esta comisión iniciar a elaborar el dictamen para aprobar las reformas mañana durante la plenaria que está programada para las 2 de la tarde. Así lo han acordado los diputados, aunque ese dictamen no tiene firmas, por lo menos ya hay un acuerdo político que se comprometen a que mañana estarían aprobando estas reformas al sistema de pensiones después de año y medio de estar debatiendo acá en la Asamblea Legislativa y de 9 propuestas que al final quedaron 2, una del gobierno y la otra propuesta integradora, la que respaldaban los partidos de derecha. Pero para explicarles en qué consiste o por lo menos cuáles son los puntos que tienen en común, les explico el cuadro que veremos a continuación, que de acuerdo a los diputados la cotización se va a elevar al 15%, en la actualidad está del 13% y se va a distribuir de la siguiente manera: 5% para el fondo colectivo, de donde se va a tomar dinero para seguir pagando la deuda o las pensiones. El 8.1% irá a las cuentas individuales de los cotizantes y los restantes, el 1.9%, irá directamente para las AFP por la administración de los ahorros. En la actualidad esto último está de 2.2%. Esto es en materia de acuerdo que han llegado los diputados. Compañeras. He entendido que hay 2 puntos que todavía falta por concretar en la comisión y a pesar del dictamen que tú ya nos comentabas. Sí, de hecho, a pesar de que se le dijo al técnico de que se elabore ese dictamen, los diputados aún no logran consenso en 2 puntos. Les explico. El primero es que este día el FMLN propuso una nueva iniciativa sobre la mesa, es de que ese 5% que va para el fondo colectivo se le devuelva el 4% a las personas cuando se jubile. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente de la comisión y también presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Guillermo Gallegos. Del 5% del Fondo Solidario. Todos coincidimos que este 5% es importante que se pueda aportar para un fondo solidario. Por una parte, el FMLN pide que al final de cuando la persona esté pensionada, 4 de estos 5 puntos se puedan incorporar a la pensión. Pero por otra parte está la propuesta y quién lo paga esencialmente, si lo paga el gobierno, si se le da esta responsabilidad al Estado
o se deja como una posibilidad del Estado que la pueda pagar en un momento determinado si tiene los fondos. El FMLN sostiene que el Estado debe de ser obligado y por otra parte se deja a consideración de las posibilidades del Estado. Ese es el primer punto. El segundo punto es el caso de los optados, que serían cerca de 125.000 personas que se van a jubilar en los próximos años. Son aquellas que quedaron prácticamente en el limbo durante la privatización y quienes decidieron quedarse en el sector público o también pasarse al privado. ¿Cuál es la propuesta o en qué no se ponen de acuerdo? Es que el gobierno propone un techo de una pensión del 55% de su salario, mientras que el sector privado habla de un 25%. ¿Qué es lo que se busca con esto? Limitar las pensiones, porque en la actualidad existen algunas de hasta $5.000 y con esto se tendría un techo de más de $2.000. No habrían pensiones de más de $2.000. Escuchemos. La rentabilidad que deben de tener los optados, todos aquellos que en un momento dado fueron obligados a pasar al sistema de AFP, que tienen ya un recorrido importante en materia de cotización. El Frente propone, o el gobierno propone que sea un 55% y la propuesta integradora propone que sea un 25%. Vamos a tener que encontrar un término medio en ambos temas. Y precisamente los diputados corren contra el tiempo y por eso se comprometen por lo menos un acuerdo político a aprobar mañana durante la plenaria esta reforma. Recordemos que el gobierno prácticamente está al borde del impago a partir del 4 de octubre de este año. Necesita 91 millones. Y este viernes el gobierno debe presentar el presupuesto 2018 donde debe estar debidamente financiado el gasto de las pensiones para el próximo año. Compañeras. Muy bien, Raúl, pero ¿qué va a pasar con las personas que ya se jubilaron y optaron por un sistema público? Las personas que ya se jubilaron y optaron por este sector público, recordemos que ya son derechos ganados. Con ellos prácticamente no tendrán mayor efecto porque ellos ya se acogieron a esto y no sufrirán mayor cambio porque ya se jubilaron y derechos ganados jurídicamente no se puede retroceder en ese caso. Raúl, y ya para ir finalizando, y como tú comentabas precisamente esto de que se trabaja contra reloj por el tema de la aprobación de un presupuesto y que se incluya el dinero de las pensiones, de aprobarse entonces esta reforma, ¿se pueden obtener los fondos necesarios? Lo que pasa es que a la par de una reforma de pensiones también se requiere una reforma fiscal, de acuerdo a las mismas opciones o planteamientos que hizo Eduardo Melinsky, que fue contratado por el gobierno, de que se debe hacer una reforma fiscal, también buscar los recursos, o lo contrario, también a la par de una reforma de pensiones, darle financiamiento al gobierno para que pueda respirar en esa etapa de transición para el nuevo sistema o las reformas que se van a hacer. Habrá que ver si mañana, aparte de esta reforma de pensiones, se aprueba financiamiento o deuda para que se pueda pagar de aquí a finalizar el año o por lo menos hacer esa etapa de transición que se tiene que realizar. Para finalizar, se aprueba con 43 votos la reforma, pero los diputados buscan que sea la mayoría de legisladores acá en el Pleno. Muy bien, Raúl, muchísimas gracias por tu informe. Buenas noches. Buenas noches. Y existen dos fechas claves para el gobierno. Hasta el viernes 29 de septiembre tiene el Ejecutivo para presentar el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2018, en el que se debe establecer el monto para el pago de la deuda de pensiones del otro año. El 4 de octubre es la fecha límite para que el gobierno cancele los más de 91 millones de dólares de los certificados de inversión previsional para no caer nuevamente en impago. Recordemos que el gobierno ha dicho que no cuenta con este dinero, por lo que urgen de una reforma al sistema de pensiones. Y analistas dijeron que una reforma al sistema de pensiones no debe de alejarse del tema del ajuste fiscal, que también es necesario para mejorar las finanzas públicas. La falta de acuerdo en una reforma de pensiones podría ser la antesala a un impago previsional que llegaría en octubre. Analistas coinciden que no se debe de aprobar parches en el tema. Si bien es cierto, hay que reformar la ley, esta debería de ir de la mano de un ajuste en el uso de las finanzas públicas.
Antes de haber entrado a la discusión de pensiones debimos haber entrado al tema del ajuste fiscal, si no se tiene el dinero para abordar esos intereses que están en juego, que tienen que ver con los intereses en primer lugar de los trabajadores, el interés del gobierno, pues digamos, de que no le afecte sus finanzas públicas, y el interés de las administradoras de pensiones. Son tres intereses que hay que conjugar y que en este momento no es fácil que se le cumpla a los tres satisfactoriamente. En los últimos días hemos visto reuniones de los políticos que tienen en sus manos el ahorro de todos los cotizantes del sistema. Para Roberto Cañas, este debate debe suceder a la luz de la opinión pública y transparentar los puntos en común tanto del gobierno y de la propuesta de los partidos de derecha. Y lo que estaba anunciado era que tal vez se iba a llegar a firmar una reforma de pensiones que iba a ser un parche. Ni a eso llegamos. Los asuntos públicos se discuten públicamente, eso es el principio de ley de transparencia. No puede ser que en un encierro en casa presidencial se discutan cosas que después van a poner en escena en una plenaria y ya todo cocinado. Pero si no se aprueba una reforma antes del sábado, Hacienda deberá financiar el pago de pensiones para 2018 con al menos 900 millones de dólares, algo que pone en riesgo la calificación del país ante organismos financieros internacionales. El impacto que pueda tener el tema del impago afecta a todos los bancos, específicamente porque en el exterior se mira una mala imagen para el país y obviamente eso se mira afectado en el tema de que las tasas de interés se elevan por la falta de confianza que puedan tener en el país. En las próximas horas, una nueva reforma de pensiones podría ver la luz en la Asamblea Legislativa, pero para eso se necesitan 43 votos de los parlamentarios, informó Inmar Batres. Y el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, informó que el presupuesto del año 2018 será presentado este viernes en la Asamblea Legislativa. El funcionario habló de las afectaciones ante la falta de aprobación de la reforma de pensiones. Si no arribamos a una reforma, si no hay reforma, el presupuesto tendría que tener reflejados 925 millones de dólares para pagar las pensiones durante el próximo año. Y ya hemos llegado al límite en que este viernes hay que presentar el presupuesto. Hay un segundo escenario y es que con la propuesta de las AFP, con esa propuesta pues el pueblo salvadoreño tendría que pagar más. También porque si se logra esa reforma, pero siendo la reforma de las AFP, pues tendríamos que desembolsar 600 millones de dólares. Y un grupo de veteranos de guerra se concentró frente al Ministerio de Gobernación en demanda de su depósito de pensión e indemnización, pues asegura que no lo han recibido. Posteriormente tenían programada una reunión con la Procuradora de Derechos Humanos y el Ministro de Gobernación. Queremos una pensión digna para nuestra gente y por eso estamos este día aquí, por eso están todos los veteranos aquí añadidos a esta lucha. Y vamos a seguir luchando. Le queremos decir al gobierno, a la clase política, le queremos decir que ya no sigan jugando con el sector ni se sigan burlando, porque los veteranos no somos payasos, los excombatientes no somos payasos del gobierno. El señor ministro a través de sus palabreros dijo que tiene ya 98 millones dispuestos para cancelar la deuda al sector de veteranos. Entonces, que el gobierno empiece a soltar ese dinero y empiece a saldarle la deuda a estos hombres que defendimos la patria, defendimos la revolución. Sindicalistas del Hospital de Niños Benjamín Bloom redujeron labores hoy a 4 días para que el Ministerio de Hacienda presente ante la Asamblea Legislativa el presupuesto general de la Nación. Denuncian que por segundo año consecutivo no está incluido el incremento salarial como lo establece la ley del escalafón del sector salud. Ahora, ella impuso el 4 y el 5%. Ahora viene y ha bajado el porcentaje. Sin embargo, nosotros no estamos de acuerdo porque tuvo que establecerse una mesa donde permitiera que los trabajadores diéramos nuestro aporte. Lo que les sabré decir, lo que dijo el doctor. ¿Qué le dijo? ¿Que lo pudiera comentar? Sí, que él pues, no podía operar porque no había enfermeras dispuestas para hacer el trabajo. ¿A que perdió la cirugía, sí? La perdimos, sí. Bajé para
Y el ministro de Salud en funciones, el doctor Julio Robles Ticas, reaccionó a la protesta realizada por los sindicatos de salud. Sostiene que dependerá de las autoridades correspondientes incrementar o no el presupuesto asignado para el escalafón, ya que por ahora se mantiene un fondo de poco más de 10 millones. La Honorable Asamblea Legislativa va a tener el presupuesto, la propuesta de presupuesto del gobierno, y ahí se sientan a analizarlo. Nosotros, dentro de lo que nos el esquema que nos han asignado, el techo asignado, nosotros ya fuimos claros en decir, solo contamos con 10.2 millones para asignación presupuestaria de escalafón. Pero eso no es el definitivo es el que se discuta en la Asamblea Legislativa. En otros temas, el alcalde Nayib Bukele dice que no renunciará al FMLN. Su futuro político lo deja en manos del Tribunal de Ética del partido. Yo no renuncio porque simple y sencillamente por dos razones. La primera es porque si yo renuncio van a decir, ya vieron, el alcalde fue el que le entregó en el poder, y no es así. Si ellos deciden echarme, pues bueno, ellos están en su derecho de hacerlo. En los planes del alcalde de San Salvador no está la posibilidad de autoinhabilitarse en su carrera política. En medio de la crisis que vive con su partido, dejará que sea el Tribunal de Ética del FMLN quien decida su futuro. Por ahora cuenta con 5 días para presentar las pruebas de descargo, que en un 99% son por señalamientos que ha hecho en contra del partido de izquierda. El acercamiento que he buscado y que no he logrado tener, pues básicamente lo que nos demuestra es que el interés es que salga del partido. ¿Es incómodo para el partido? Bueno, tú hiciste la respuesta, la verdad. El partido es incómodo tener a una persona autocrítica. Bukele dice los dados podrían estar cargados hacia una expulsión. Parecería que la resolución pues básicamente va a ser únicamente un formalismo. Las acusaciones son falsas, las pruebas que llevan son absurdas. El alcalde de San Salvador es consciente que renunciar al partido FMLN no es una opción. La Sala de lo Constitucional declaró ilegal el transfugismo por considerarlo una forma de fraude electoral. Aunque de ser expulsado, asegura que explorará todas las oportunidades. Al cuestionársele si buscaría una candidatura presidencial para 2019 en un escenario como ese, esto responde. Es decir, si ellos no me quieren expulsar, yo no voy a renunciar. Continuaré de candidato a alcalde, espero ganamos la alcaldía y estaría 3 años amarrado en el FMLN. Entonces, el discurso de decir que yo lo que quiero es renunciar o yo lo que quiero es formar otro partido, pues se cae solo porque no tendría sentido. Ahora, si me expulsan y yo ya quedo en el aire, pues obviamente yo evaluaré todas las posibilidades políticas, incluyendo la formación de un nuevo partido político. En medio de la crisis con el partido que lo llevó al poder, el alcalde de San Salvador asegura estar dispuesto a sentarse con la dirigencia del FMLN, con la que ahora está distanciado, en la búsqueda de limar asperezas y que las aguas se calmen. Con imágenes de Ever Ábalos, este es un informe de Raquel Herrera. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Pero al volver, miembros del Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano regresaron al país tras labores en México. En minutos le mostramos cómo fueron recibidos. Y el grupo USAR, que viajó a México para ayudar en las tareas de la remoción de escombro y búsqueda de víctimas después del fuerte terremoto que sacudió ese país, ya regresó a El Salvador. Estoy muy contenta porque ellos han hecho un gran labor. Demostrarle a él la forma que lo hemos extrañado. Sí, yo me preocupé bastante, lo extrañé todos estos días. Ansiosos esperaron durante horas. Son familiares de los 25 elementos del Grupo de Búsqueda y Rescate de El Salvador, quienes viajaron a México la semana pasada para apoyar con las labores de rescate tras el terremoto de 7.1 de magnitud. Esta fue la señal de su llegada. Viajaron desde México en avión hasta Guatemala, de ahí partieron en un autobús hasta el cuartel central de bomberos en San Salvador. El recibimiento fue especial. Muy buenas personas. Hicimos todo lo humanamente posible para poderles ayudar. La profesión y la vocación que nos hace servir a la gente, nos hace decir
decir sí. Estar lejos de sus seres queridos fue un reto grande, pero iban con un objetivo claro, rescatar vidas. Durante su estadía tuvieron varias misiones. Ciudad de México y Morelos formaron parte de los lugares donde asistieron a víctimas y ayudaron con la remoción de escombros. Escenarios bastante fuertes, pero ese es lo más duro realmente. Estuvimos apoyando en todo lo que nosotros estaba al alcance. El Grupo USAR de El Salvador fue la primera delegación internacional en llegar a México. Incluso arribaron al país 24 horas después de registrado el sismo. El embajador de México en El Salvador agradeció la disposición de los salvadoreños. México está muy agradecido y lo tengo que repetir porque solicitamos la ayuda de este grupo y se nos brindó el apoyo. Tras el sismo ya se contabilizan más de 300 personas fallecidas. Solo en la Ciudad de México se registraron al menos 500 edificios dañados. Desde el miércoles 20 el Grupo USAR trabajó buscando personas atrapadas en los escombros. Con imágenes de Gonzalo Tejada, un informe de Kelly Ábrego. Recuerde que El Salvador continúa bajo alerta amarilla por lluvias. Según las autoridades de Protección Civil, del 21 al 26 de septiembre se contabilizan 2 personas fallecidas, 3 lesionadas y 39 evacuadas. Además se reportan 16 árboles caídos, 74 deslizamientos de tierra y 3 ríos desbordados. También 36 calles afectadas, la formación de una cárcava, 36 viviendas anegadas y 9 afectadas. Y pese a que las lluvias han disminuido en las últimas horas en el territorio nacional, el director de Protección Civil ha dicho que se mantiene la alerta amarilla. Tenemos que estar pendientes si esas lluvias no sobrepasan, no son muy fuertes, no tendremos problemas con los ríos, pero sí podremos seguir teniendo problemas de derrumbe, de tal manera que vamos a mantener la alerta amarilla. No obstante, observamos que hay una tendencia a que se disminuye la intensidad de las lluvias. Ojalá, porque pues ya tanto día de lluvia consecutiva ha sido una labor y una jornada intensa. Y para conocer las condiciones del clima, vamos con el meteorólogo de turno, Napoleón Galdames. Adelante, buenas noches. Sí, buenas noches. Efectivamente, este es el pronóstico del tiempo ya para lo que resta de esta noche, este día. Sí tuvimos algunas precipitaciones ya por la mañana, por la tarde. A esta hora esperamos continuar con algunas precipitaciones, principalmente afectando la zona norte y algunos sectores de la zona oriental. Podemos observar en la imagen, tenemos a la zona de convergencia intertropical, se encuentra poco activa frente a nosotros y por eso han disminuido las precipitaciones. Esperamos todavía hoy algunas precipitaciones, pero ya no esperamos que sean de fuerte intensidad. Más bien serán entre baja intensidad a moderada intensidad. Esperamos que ya para el día de mañana, un panorama similar, ya vamos a ver el sol un poco más el día de mañana. Siempre las precipitaciones al mediodía, la tarde y la noche, principalmente en la cordillera volcánica y la zona norte del país. Las temperaturas hoy por la noche, a la zona central y occidental, rondando los 21 grados centígrados, en la zona oriental mínimos de 22 grados centígrados. Eso es todo en cuanto al tiempo para este día. Muy bien, muchísimas gracias por su informe. Buenas noches. Y son las 8 de la noche con 27 minutos y vemos el radar del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que nos muestra los puntos en los que se están registrando lluvias en nuestro país. En la zona oriental, para ser más específicos, está lloviendo únicamente en ese sector a esta hora de la noche. Y en los próximos días el Ministerio de Salud dará a conocer cuáles son los municipios que quedan fuera de la alerta amarilla decretada ante el incremento de neumonías. Según las autoridades, los casos han disminuido y por ello se ha tomado esa decisión. Se han venido reduciendo, ya tenemos 4 semanas consecutivas, solo estábamos esperando el resultado de esta semana que se tiene precisamente hoy noche, ¿verdad? Para proponer a Protección Civil la finalización de la alerta o al menos la modificación en dependencia de cómo se hayan comportado los municipios que estaban en alerta amarilla. De hecho, de los 38 municipios que habían sido declarados en alerta amarilla hasta la semana pasada, esa cifra se había reducido a menos de 20. Y el embarazo de menores de 19 años mantiene preocupadas a las autoridades de educación, de salud y también de otras áreas. Este representa un alto costo para el Estado.
De invertir en educación, el Estado salvadoreño se ahorrará millones de dólares en atención de salud de menores que salen embarazadas antes de los 19 años, que solo en 2015, según cifras oficiales, hubo un total de 25.021 adolescentes registradas en controles prenatales. Sin embargo, el presupuesto para educación es bajo, dice el ministro de Educación. De allí la necesidad de asignar más fondos a ese ministerio. Significa invertir anualmente un promedio de 1.250 millones de dólares adicionales a lo que actualmente se tiene. Eso significa el doble prácticamente de lo que actualmente se invierte. El Estado recibe menos contribución de mujeres que han salido embarazadas antes de cumplir 20 años, lo que se traduce a que este grupo de población abandonó sus estudios y los empleos a los que pueden optar son informales. Más de 33 millones de dólares no retornó al Estado durante 2015, según un estudio realizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas. He tenido $5,7 como retorno, después de descontar la inversión realizada. 7.900 niñas y adolescentes, siendo el 70% de sexto a noveno grado, abandonaron la escuela en 2015 durante o después del embarazo. Ante esto se hace necesario invertir en educación, pero también dar una orientación familiar, dice Zaira Navas. No le habla a sus hijos y a sus hijas de la consecuencia de abandonar la escuela, o que no le habla a sus hijos y sus hijas de la consecuencia de tener relaciones sexuales tempranas o de tener embarazos tempranos, es una familia que no está ejerciendo su rol. Según datos del Fondo de Población de Naciones Unidas, el Ministerio de Educación invirtió un monto promedio de 27,6 millones de dólares durante la trayectoria educativa en niñas y adolescentes embarazadas que abandonaron la escuela durante 2015. Con imágenes de Enrique López, informó Azucena Sandoval. En el año 2015, del total de 7.900 niñas y adolescentes embarazadas que abandonaron la escuela, únicamente 2.231 se mantuvieron en la escuela, es decir, 8 de cada 10 estudiantes que estaban en la escuela abandonaron su proyecto educativo como consecuencia de la maternidad. Vamos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos. Continuamos con más información. El ministro de la Defensa, general David Munguía Payés, dijo estar en desacuerdo con las declaraciones brindadas por el fiscal general, quien cuestionó la necesidad de obtener fondos para la adquisición de 4 helicópteros y criticó además la venta de armas a estructuras criminales por elementos de la Fuerza Armada. Según un testigo criteriado del caso Operación Jaque, en el año 2014, al menos 4 armas de grueso calibre fueron extraídas del Regimiento de Caballería de la Fuerza Armada. Acto seguido, se vendieron a miembros de estructuras delincuenciales a precios que rondaban los $3.000 y $4.000. El ministro de la Defensa, David Munguía Payés, dice desconocer cómo salieron de las instalaciones y que le corresponde al Ministerio Público detallar mediante investigación si miembros de la institución castrense participaron en el ilícito. Nosotros no tenemos los nombres, eso lo guarda la Fiscalía y nosotros estamos esperando que ellos hagan público. Lo importante de estas ametralladoras no es que se perdieron, sino que las recuperamos y las recuperamos en un tiempo relativamente corto. Munguía Payés agregó que desde hace 2 años no se reporta la pérdida de ningún arma de la Fuerza Armada. El titular del Ministerio de la Defensa también cuestiona las declaraciones brindadas por el jefe fiscal Douglas Meléndez, quien en conferencia de prensa señaló que los fondos destinados al traslado y reparación de 4 helicópteros donados por el gobierno de China Taiwán son innecesarios. Yo siento que la Fiscalía ha tenido una visión muy restrictiva del problema de seguridad. La seguridad de los salvadoreños no solamente está en protegerlos en contra del crimen organizado y en contra de las pandillas. Los helicópteros no serán solamente para tareas de seguridad, dice el ministro de Defensa. También servirán para atender emergencias generadas por afectaciones climáticas. Sostiene que la reorientación de al menos $621.300 para pago de bonos de 805 oficiales y suboficiales que se dedican a tareas de seguridad pública tiene su aprobación. Bueno, yo recibí bien la noticia porque también incluyeron el pago de bonos para oficiales de la Fuerza Armada que andan participando directamente en la seguridad pública.
Y al hablar sobre el grupo de tarea Vulcano que se ha ubicado en 60 puntos del municipio de San Salvador, el general considera que están dando los resultados esperados. La incidencia delincuencial ha tendido a la baja en estos puntos, asegura. Además, dijo esperar que los planes de seguridad implementados colaboren para la reducción de ataques contra los cuerpos de seguridad. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Antonio Valladares. Y hoy, por segundo día consecutivo, se realizó en el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador la audiencia preliminar contra más de 90 implicados en la Operación Jaque. La audiencia se tiene previsto que se desarrolle en un lapso de 2 semanas por la cantidad de procesados, quienes son acusados de homicidios, lavados de dinero, conspiración y tráfico ilícito de drogas, entre otros. Y la Fiscalía General de Santa Ana giró órdenes de detención administrativa contra 3 empleados de la alcaldía de Acajutla. Se trata de Carmen Elena Guardado Valdés, colaborador de tesorería por el delito de peculado, Juana Antonia Melgar de Romero, jefe de tesorería por el delito de peculado por culpa, y Miguel Ángel Rosas Pérez, auditor interno por el delito de peculado como cómplice necesario. Por muchos años Estados Unidos ha sido el principal país para los migrantes. Sin embargo, México, Canadá e incluso España también son opciones. Ahorita estoy siendo deportado por no respetar mi pasaporte. Yo tenía asilo político. El 28 de mayo de 1992, Oscar llegó a los Estados Unidos. Fueron más de 5.000 los kilómetros que recorrió de forma ilegal y tardó al menos 20 días en su trayecto. Mientras recibía asilo político por problemas personales durante el conflicto armado, conoció a la madre de sus hijas, que por ahora deben continuar su vida sin la figura paterna, tras ser deportado al terminar su periodo como asilado. 4 hijos en Estados Unidos, una hijastra y es como mi hija. Tenía 3 meses cuando yo conocí a mi esposa y quedan en Estados Unidos, en Atlanta, Georgia. Yo vivía en Bakersfield, California antes. Esa mala suerte, lo que me pasó, que no me dieron oportunidad de hablar con abogados ni jueces. ¿Por qué? Porque por aplicar 2 nombres en Estados Unidos, no me dieron el derecho de presentar mi propio pasaporte. Por 18 años trabajó en darle mantenimiento a apartamentos y asegura que es la primera vez que tuvo problemas con las autoridades migratorias, que culminó con su deportación. Sostiene que con la llegada de Donald Trump a la presidencia, las políticas para los hispanos y demás extranjeros residentes de forma ilegal en Estados Unidos se han endurecido. Hablan en carros particulares, nomás te ves de que sos hispano y te dicen, hey, ven. Y ya cuando tú llegas, nomás te dicen, hey, ¿traes papeles? No. Adentro, y carros particulares, no creas de que son la policía o algo. Mira, yo pienso de que se aliste el país porque vamos a tener mucha gente. Oscar es uno de los 200 deportados que en promedio recibe a diario la Dirección General de Migración, que deciden irse a otros países pero que son retornados. Entre los factores para dejar el país están el histórico, en busca de más oportunidades económicas por el flagelo de la criminalidad o la reunificación familiar. Durante años, Estados Unidos ha sido uno de los principales países para emigrar por su ubicación geográfica. Sin embargo, Canadá también se ha vuelto parte de los principales destinos de los ilegales salvadoreños. Segundo país de destino que podría identificarse sería Canadá. Como el tercero Costa Rica, Australia, Panamá. En los últimos años y ante el endurecimiento de las leyes migratorias en Estados Unidos, al listado de destinos también se suman los países de la Unión Europea, entre ellos España. Pero, ¿cómo es la dinámica migratoria para ese país? Para ir a España debe de ser de forma regular. Viajando con su documento de viaje, pagando su pasaje y para poder entrar a España no necesita visa, solamente justificar su viaje y el propósito que va a realizar al llegar a España o a otro destino de la Unión Europea. Entre las edades con mayor flujo migratorio están las personas productivas, es decir, de los 18 a los 40 años. Con imágenes de Ever Ábalos, este es un informe de Marcela Rivera.
Del 1 de enero al 21 de septiembre de este año se registran 20.237 personas deportadas, 11.903 desde Estados Unidos, 8.297 desde México y de 37 de otros países como Canadá, Costa Rica y Australia. Y entre las acciones implementadas por el presidente Donald Trump está la eliminación del programa de acción diferida para llegadas infantes, DACA, que beneficiaba a 800,000 personas que fueron jóvenes llevados de niños y criados por sus padres en los Estados Unidos. A ellos se les conoce como Dreamers. Únicamente el 3% de esa población eran salvadoreños. Otros de los programas que se encuentran en la cuerda floja es el estatus de protección temporal que beneficia a 190,000 connacionales que fueron acogidos en Estados Unidos luego de los terremotos del 2001. A eso se suma medidas drásticas en contra de las ciudades santuarios, como es el caso de Texas, donde está en proceso una ley que obligaría a todas las policías del estado a perseguir a los indocumentados. Vamos ahora con nuestra sección En Pocas Palabras. Las autoridades reportaron 31 homicidios a nivel nacional, 26 de las víctimas eran civiles y solo 5 pertenecían a grupos delincuenciales. La Procuraduría General de la República acreditó a 8 centros municipales de medicación con el propósito de solucionar conflictos en comunidades. La PNC capturó en flagrancia en el kilómetro 47 en el Congo a José Luis Ramírez, de 33 años, acusado de comercio y transporte de sustancias peligrosas. Adán Andrés Jorge fue condenado por el Juzgado Quinto de Sentencia en la capital a cumplir una pena de 28 años por el delito de violación en menor incapaz. Y fue reprogramada para el 31 de octubre la audiencia aprobatoria contra el exsecretario de la Presidencia Elmer Charlé Urquía y su esposa María Arlín Rivas de Charlé, ambos demandados por enriquecimiento ilícito. Y con esta información vamos a la pausa, pero en minutos el presidente Trump pide a la Unión Europea sanciones contra Venezuela. Ya volvemos. Vamos ahora con la sección Economía al Costo y Cristia Recinos. Adelante. Así es, compañeras, efectivamente, no es imposible salir de las deudas de las tarjetas de crédito, pero para hacerlo es necesario tener disciplina. Por eso, si es una de sus metas, hoy les explicaré algunas estrategias que nos ayudarán mucho. Establecer un plan de pagos. Si ya está cansado de que el dinero no le alcance y todo lo que debería quedarle para ahorro o para darse algún gustito en el mes se vaya solo para intereses a los bancos, tiene que definir un paso a paso. Es decir, siéntese, piense en su situación actual y decida qué hacer. Ahora hablemos de las soluciones. Número 1. De todo el dinero que tiene disponible para el pago de tarjetas, destine el mayor porcentaje a la tasa de interés más grande que tiene cada mes. Número 2. Deduzca los costos fijos actuales para incrementar así el dinero que está destinando a los pagos de la tarjeta. Esto quiere decir que analizará gastos innecesarios que puede eliminar, que podrían servir para la cuota de la tarjeta. Por ejemplo, puede reducir las salidas a comer en restaurantes, esos paseos innecesarios, el gasto en internet o una línea telefónica. Economice. Número 3. Venda todos los objetos que solo le estorban y que pueden significar dinero extra. A veces solo ocupan espacio. Por ejemplo, electrodomésticos, teléfonos, videojuegos, aparatos para hacer ejercicio, entre otras cosas. Esas que usted crea que pueden servirle a alguien más. Ese dinero lo puede dirigir a otras cuotas. La solución número 4. Esta la dividiremos en 2 partes. Si es posible, solicite un préstamo para consolidar la deuda. Fíjese que ese interés sea menor al que ya está pagando. Si no, busque un acuerdo de pago con un banco donde ya tiene la tarjeta, con una cuota más accesible y a un interés fijo. Si es posible, también con un plazo máximo de 2 años. Finalmente, la solución número 5. No está de más recomendarle buscar un ingreso extra, ya sea un emprendimiento o un trabajo temporal, entre otras cosas que considere usted que sean viables. Esto es todo por hoy, compañeras. Con esta información regreso con ustedes. Buenas noches.